Mónica Castro y Vanderlei Ferreira a que tomen asiento en la testera, por favor. ¿Cómo está? Comentaristas deportivos. Del deporte. Docente de la pastoral. Además voy a estar rodeado de monos. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusto? Magíster Camilo Kunstec, ¿puede pasar a la testera, por favor? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de conferencias Diálogos de hoy, el cuidado de la casa común. Quiero comenzar dando la bienvenida a nuestras autoridades regionales, nacionales, a los invitados especiales, a los docentes y a todos los presentes. Continuando con el programa, quiero presentar al equipo que está en la testera. Mónica Ayala, Víctor Romero, Mónica Castro y Vanderlei Ferreira, quienes serán los panelistas. Asimismo, quiero presentar al magíster Camilo Kunstec, director de la carrera de Comunicación Social de esta unidad académica, quien será el moderador del panel. Magíster Camilo Kunstec, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes, agradecerles por acompañarnos en este espacio que hemos denominado Diálogos, en la lógica de atender esta posibilidad de un diálogo permanente sobre lo que significa el cuidado de nuestra casa común, el desarrollo sostenible y la vinculación de la academia con la sociedad civil, con los estudiantes, con los docentes, con autoridades, investigadores, en la idea de construcción de una comunidad que dialoga. Hoy me ha tocado hacer la parte más dura en estos eventos, que es la de moderar, la de ser el malo que tiene el relojito y corta participaciones. Me van a tener paciencia, por favor, a los compañeros de testera. Recordar al público que en las hojas que les han sido entregadas junto con los folders al inicio del evento, ustedes van a poder escribir las preguntas que tengan, tanto para el panel cuanto para la expositora que estuvo esta mañana, para Marianela, quien, una vez terminadas las participaciones de nuestros panelistas, va a acompañarnos en testera para responder y entrar en un pequeño diálogo. Por temas de tiempo, tenemos para cada participación 10 minutos. Tengo mis tarjetitas de árbitro, entonces les mostraré la naranja y la roja cuando vayamos acercándonos al final, para que puedan ir cerrando y podamos dar un espacio a ese diálogo que es el que estamos aperturando. Decirles que este espacio lo hemos aperturado en la lógica de ir construyendo nociones y reflexiones, esta construcción de principios que se nos proponía en la primera exposición, para caminar como universidad en nuestro contacto, en nuestra construcción de comunidad. Voy a ceder la palabra primero entonces a Mónica Ayala, quien es especialista en saneamiento y gestión del conocimiento del Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo del SNB. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la Universidad Católica la invitación, a todas a Melina Valderrama, que
que ha tomado parte en este tema tan interesante, esa iniciativa que sin duda alguna per se ya muestra el interés que tiene nuestro país y sobre todo la academia para llevar adelante lo que son los objetivos de desarrollo, sostenible. Sin duda alguna quiero agradecer también la participación, como siempre, acertada y clara y concisa de Marianela. La correlación, la iniciativa de hacer una correlación entre la Laudato Si y los ODS constituye la perspectiva misma del enfoque integral que se pretende superar por las lecciones aprendidas y los errores mismos que se han llevado adelante en los objetivos del milenio. Hemos tenido muchas lecciones aprendidas, sin duda alguna. Hemos tenido grandes brechas y grandes vacíos que los hemos reflejado, por ejemplo, en el ámbito del saneamiento, que es el ámbito que ocupa a el Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo hace muchos años. Quiero decirles que si bien existe una relación, un casamiento obligado entre el agua y el saneamiento, siempre se ha pensado que al hablar de agua, al hablar del abastecimiento de agua, ¿sí?, se está implicando al saneamiento. Sin embargo, los resultados que hemos tenido después de los objetivos del milenio nos llevan a evaluar ese casamiento o esa consideración implícita del saneamiento en el agua no ha sido de las más favorables. En nuestro país, si bien hemos alcanzado las metas del milenio, tenemos un 84% de cobertura de agua, que eso está creciendo, pues lamentablemente no hemos alcanzado las metas de cobertura de saneamiento. ¿Por qué hablo del saneamiento? Porque el saneamiento es uno de los aspectos fundamentales para la degradación. La falta de saneamiento es uno de los aspectos fundamentales para la degradación del medio ambiente. Y si nosotros tenemos un país donde el 43% de la población, aproximadamente según datos oficiales, no tiene acceso a un saneamiento ni mínimamente mejorado de agua, y el 77% aproximadamente de las aguas residuales de nuestro país son volcadas, quién sabe dónde, es decir, no reciben tratamiento, se convierte pues en un desafío y un reto de suma preocupación para Bolivia. Es en este sentido que, de acuerdo a los ODS, en el ODS 6, estamos hablando de que para el 2030 se espera la universalidad de los servicios. ¿Qué hacemos con esa brecha? ¿Qué hacemos con esa brecha que existe entre la cobertura de agua y la cobertura de saneamiento? ¿Vamos a seguir pensando que el saneamiento verá su propio camino o vamos a empezar a buscar alternativas? El alcantarillado convencional es caro, es de difícil acceso por las zonas, por las topografías, etcétera, etcétera, las inversiones que se requieren, y es por eso que el trabajo de la visión ecológica en una visión integral es una opción que se viene trabajando. La experiencia que tenemos desde el SNB es el trabajo del saneamiento ecológico, propiamente lo que es el saneamiento sostenible descentralizado. El saneamiento desde una perspectiva que no es propiamente la convencional, sino que se refiere básicamente a opciones alternativas de saneamiento. Trabajamos lo que son baños secos ecológicos, módulos sanitarios secos ecológicos desde una perspectiva integral y holística, tal como lo mencionan tanto los ODS como la perspectiva de la encíclica. Esto quiere decir que estamos planteando plataformas de multiactores, multisectores, que están tomando en cuenta todas las implicancias que tiene el saneamiento, no solamente la generación de la demanda, sino también la tecnología y la construcción de estos sistemas, pero también
la institucionalidad, que ese es otro de los aspectos que parecería estar ausente hace mucho tiempo. Mucho ha pasado desde que la Comisión de Brundtland lanzó los pilares fundamentales de la sostenibilidad, lo social, lo ambiental, lo económico. Marianela mencionaba también lo cultural. Pero también aquí hay un aspecto fundamental que es el ámbito institucional. ¿Qué pasa? Las instituciones tienen que tomar un papel preponderante. ¿Por qué? Porque las instituciones mantienen y son la memoria de los procesos y así también la garantía del cumplimiento de los compromisos. Hemos incorporado en todas las intervenciones que llevamos adelante instituciones. Instituciones como los municipios, las gobernaciones, que tienen que llevar esa memoria institucional, y también algo muy importante, las universidades. Las universidades que institucionalizan la investigación. En nuestro país hace falta la institucionalidad de la investigación. Tenemos pocos investigadores. ¿Quién investiga aspectos éticos? ¿Quién investiga aspectos sociales? ¿Quién investiga también las innovaciones tecnológicas? Son pocas las universidades que están esforzándose porque no tienen las condiciones, quizá, o tampoco la motivación necesaria para hacerlos. Este tipo de foros son muy importantes para llevar adelante este tema. Me faltan 3 minutos, voy a ver qué hablo y qué no hablo, entonces tengo que hacer una sistematización yo propia. Entonces, les decía que en el ámbito propiamente del medio ambiente, el saneamiento es sumamente importante. Los módulos secos sanitarios, las plantas de tratamiento descentralizadas de aguas residuales. El señor rector regional decía hace un momento que Cochabamba es el centro de muchas cosas. Yo quiero añadir algo más a ese comentario. Hoy en día, Cochabamba, chicos, les cuento que es el centro también de la innovación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales. Tenemos el ejemplo de Clisa, que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Tenemos a Clisa, tenemos Punata, tenemos Tolata, y ahora ya se está llevando y se está replicando este modelo en otros departamentos del país. ¿Pero dónde empezó? En Cochabamba. Así que hay algo más que añadir a este centro de la innovación. Y aparte de eso, la gestión de lodos, que es las cámaras sépticas que en nuestro país van a seguir siendo una opción, pero que deben ser realmente tratadas como saneamiento mejorado y promovidas como esto. En ese sentido es que yo quería relevar el tema del saneamiento, que tal vez implícitamente es mencionado en estos documentos que se han mencionado y su correlación, y que debería ser resaltado de acuerdo a su planteamiento como un derecho humano al saneamiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho el haber estado dentro de los 10 minutos que teníamos previstos. Sé que como un boicot aquí en las mesas, en las testeras, se quedan con mis tarjetitas. Voy a pedir que retorne. Agradezco de verdad que hayas hecho el esfuerzo por quedarte en los tiempos previstos. Voy a ceder la palabra a Víctor Romero, quien es docente aquí en la Universidad Católica Boliviana en el área de las materias de formación humano-cristiana con las materias de doctrina social de la Iglesia. Víctor, tienes 10 minutos. Gracias. Muy buenos días. En principio quiero expresar también mi agradecimiento a las autoridades nacionales, regionales, a los organizadores de este importante diálogo, el permitirme participar del mismo. Sin duda, la encíclica ecológica Laudato Si presenta una riqueza en cuanto a orientaciones, a valores, a principios, en relación especialmente a 2 temas, al tema del desarrollo y al tema de la ecología. Sin embargo, este documento es parte de un marco más amplio que se llama pensamiento o
doctrina social de la Iglesia, que durante los últimos 60 años ha venido contribuyendo de manera muy significativa a estos dos temas. Yo quiero referirme al aporte tanto de la Laudato Si como del conjunto del pensamiento social de la Iglesia, algunos elementos de este aporte en relación con estos dos temas, ¿no? Entonces empezaré con el tema del desarrollo. Lo que me parece importante de la Laudato Si referido a este tema es la crítica, sin duda, la crítica que hace al modelo actual de desarrollo global. Un modelo que nos está empujando a un consumismo irracional, derrochador y depredador del medio ambiente. Francisco pone en cuestión su lógica productivista, su teoría del derrame y la cultura del descarte. Por eso, este modelo de desarrollo es ecológicamente inviable y socialmente destructivo. ¿Qué es lo que propone? Entre muchas cosas, algo que resalta, sin duda, es en la Laudato Si, es la creación de un espacio propicio de diálogo abierto, sincero, pluralista con todos, para idear un nuevo modelo de desarrollo entre todos. No está construido, hay que hacerlo, dice el Papa Francisco. Pero sí, él recomienda que este nuevo modelo a idear debe basarse fundamentalmente en la sobriedad y en la solidaridad. Una solidaridad intrageneracional y una solidaridad y al mismo tiempo intergeneracional. Refiriéndome ahora al aporte del conjunto del pensamiento social de la Iglesia respecto al tema del desarrollo, algo que señalar es que en 15 años antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas proclame oficialmente el derecho de los pueblos al desarrollo en 1986, el Sínodo de los Obispos de 1971 ya reclamaba este derecho. Hablaba del desarrollo en términos de un derecho de todas las personas y de todos los pueblos. Eso es importante. Luego, señalar que el conjunto de las encíclicas sociales contribuyen a la comprensión, a una comprensión más profunda del desarrollo, contribuyendo con nuevos adjetivos descriptivos a este término. Por ejemplo, tenemos hablar de un desarrollo integral y solidario de la Populorum Progressio 1967, la Solicitudo Rei Sociales de Juan Pablo II habla de un desarrollo trascendente y ya en la primera década de nuestro siglo, Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, habla de un desarrollo vocacionado, un desarrollo entendido como una vocación. Pasaré al tema de la ecología. Vuelvo a la Laudato Si. Creo que es importante señalar de este documento el llamado que hace a todos los habitantes del planeta Tierra a una sincera conversión ecológica. Una conversión que debe manifestarse en un efectivo cuidado de la casa común. La propuesta central de la Laudato Si en relación a la ecología está en su capítulo 4, que es el concepto de ecología integral. Concepto al que confluyen variables como situación humana, situación social y situación ambiental. Sin duda hay que considerar a la ecología integral como un nuevo paradigma de justicia, que exhorta a que todos seamos protectores de la creación y formemos una ciudadanía ecológica. Por su parte, el aporte del conjunto del pensamiento social de la Iglesia a la cuestión ecológica
señalar en relación con esto de que la Iglesia ha venido permanentemente acompañando desde el inicio de esta preocupación seglar de los organismos, digamos así, internacionales por el medio ambiente allá a inicios de la década del 60, decía que la Iglesia Católica ha venido acompañando esta preocupación con una profunda sensibilidad ecológica. Así encontramos dos documentos claves: la Mater et Magistra de Juan XXIII, 1961, y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el 65. Después los distintos pontífices también han venido contribuyendo con elementos que profundicen la reflexión, la comprensión del tema ecológico. Así, en los años 70, el Papa Pablo VI lanza la idea de que el problema ecológico no es simplemente un problema técnico, es fundamentalmente un problema moral. Entre los años 80 y 90, el Papa Juan Pablo II hizo del tema ecológico uno de sus principales ejes doctrinales. Y este Papa relaciona el tema ecológico con el desarrollo humano y con la paz mundial. Otros 3 minutos, ya voy a terminar. Ya en nuestro siglo, el Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, dedica todo un capítulo al tema de la ecología. En dicho capítulo, el Papa insiste que no se debe abordar este tema de manera aislada, sino en relación estrecha con el desarrollo humano, con la bioética y con la teología de la creación. Bien, voy a terminar mi intervención compartiéndoles unas cuatro puntos a manera de conclusiones que me ha suscitado esta lectura de estos distintos documentos, ¿no? Una primera: el aporte del pensamiento social de la Iglesia a los temas del desarrollo y de la ecología no debe ser tomado como un grupo de simples discursos. Este aporte, como conjunto de orientaciones, principios y valores, debe ser acogido en el corazón y en la razón para que sepamos, podamos y queramos cuidar nuestra casa común. 2. Debemos saber que el desarrollo no es un simple deseo o expectativa de las personas, y mucho menos de algunas personas o de algunos países, sino fundamentalmente es un derecho de todas las personas y todos los pueblos que habitan el planeta Tierra. 3. Debemos entender que de la casa común no somos ni dueños absolutos ni inquilinos extraterrestres. Somos sus jardineros, a quienes el dueño del jardín, que es Dios creador, nos ha encomendado una tarea: a que la mantengamos limpia, hermosa y productiva. Finalmente, el 4. Lo que el pensamiento social de la Iglesia nos pide es que abramos nuestros oídos al clamor de la tierra y al clamor de los pobres de la tierra. Pobres que no solo son personas, pobres también son los animales, el aire, las montañas, los ríos contaminados. Debemos aprender a escuchar los gemidos de la tierra, esos gemidos que aquí en Cochabamba, también centro de los gemidos, unas tardes calurosas tremendas, ¿no? El calentamiento de la atmosférico, la desertización, erosión, etc. Como resultado de esta escucha, estaremos en condiciones de vivir unas grandes virtudes ecológicas: la contemplación de la naturaleza, el discernimiento entre lo que se puede y lo que se debe hacer, la estimación de la bondad y la belleza de la creación, la reparación o sanación de las heridas ecológicas y, finalmente, el amor por nuestra hermana Madre Tierra y todos sus habitantes. Muchas gracias.
un gran desafío como comunicador moderar a un filósofo. Gracias, Víctor. Qué importante situar estas reflexiones como un proceso de larga data de la reflexión que tiene la doctrina social y que tiene nuestra Iglesia en la preocupación de varios momentos históricos para mostrar que no es producto del calor de un momento esta encíclica y estas reflexiones, sino que tienen una larga data. Voy a ceder la palabra a Mónica Castro, quien es docente de nuestra hermana Unidad Académica de La Paz de la Universidad Católica Boliviana. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy docente de la Universidad Católica de La Paz, soy docente de Economía Ambiental, entonces justo este tema toca bastante el tema económico, ¿no? Y yo un poco voy a centrarme en eso. A partir de lo que Marianela les ha explicado de lo que implica el desarrollo sostenible y el gran apoyo que ha generado el Laudato Si a toda la lucha del desarrollo sostenible durante estos 25 años, yo me quiero concentrar en dos componentes principales. Uno, el diagnóstico que hace el Laudato Si a partir de las crisis que se están sucediendo en el planeta, y basa principalmente en una que es fundamental, una crisis ética. Cuando la crisis se refiere a lo ético, quiere decir que los valores están trastocados. Y eso obviamente implica a un modelo de desarrollo económico, a temas sociales, institucionales y obviamente a temas ambientales. Entonces, cuando nos referimos a que hay un modelo que está basado en una ética que no valora adecuadamente todo el contexto en el que se ve esta ética, ahí es el problema mucho más complicado, implica soluciones trascendentes para lograr cambiar estas causalidades de esta crisis, ¿no? Que Marianela la ha llamado crisis civilizatoria, que también la plantea el Laudato Si, y prácticamente todos los diagnósticos sobre lo que está ocurriendo en el planeta. Entonces, una de las preguntas y el desafío, ya que estamos acá, estamos en una casa de estudios, es precisamente cómo podemos aportar a una de las causas fundamentales de esta crisis. Y uno de los aportes principales es la educación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde el ámbito de la universidad, aportar a modificar esa ética que precisamente es la base de todo este mal uso de los recursos naturales y de este patrón de consumo, de distribución y de producción que está afectando al planeta? Ahí está la gran pregunta que nos hacemos todos, y un poco también la gran pregunta que nos hacemos todos los profesores al ir a dar clases a los alumnos, que están muchos de ustedes acá, ¿no? Y es un poco el tema de entender qué implica ecología integral. ¿Qué implica ecología integral? Que la menciona el Laudato Si, que se ha hablado durante 25 años de ese famoso término, y que el Laudato Si le da mucho más énfasis al tema humanista. Pero el tema de ecología integral tiene un enfoque en el cual el ser humano pasa a ser parte de un sistema y no es el que domina el sistema. Entonces es un cambio fundamental en el pensamiento de desarrollo. La ecología implica un sistema natural de diversas fuerzas que hacen a un equilibrio, y dentro de ese equilibrio, además de todo lo que es la biodiversidad, el tema de agua, etcétera, está el ser humano, y no es el que dictamina ese equilibrio. Entonces, esto es un concepto fundamental en la economía integral, y cómo desde el enfoque de las universidades podemos trabajar en lo que se llama la economía integral, y precisamente es desarrollando dentro de las currículas de la universidad, no solamente internalizar, como hemos llamado, el tema ambiental, sino empezar a trabajar en un enfoque interdisciplinario, que se empiecen a encontrar las diferentes disciplinas para precisamente plantear soluciones a la problemática actual, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, no es suficiente las soluciones que plantea la economía, y por eso estamos ahora donde estamos, en un modelo totalmente destructor del medio ambiente, y en un modelo que precisamente ha priorizado al hombre sobre todo y se ha olvidado de los límites naturales que tiene el planeta, que estos límites son físicos. Hemos llegado a un momento en que el mismo planeta, la misma
ecología del planeta te está dando los límites. Ya no podemos ir más en la contaminación, ya no podemos usar más los recursos, pero porque ya no existe la capacidad de regeneración. Entonces, el entender los límites de este crecimiento implica también generar otro modelo de desarrollo, ¿sí? Entonces, estos dos términos que se han planteado en el Laudato Si, que es la economía integral y el tema de la crisis ética, son base para empezar a modificar y cambiar este patrón de desarrollo. Y uno de los lugares donde yo creo que es el lugar apropiado para analizar, trabajar y empezar a desarrollar esta nueva ética es precisamente la universidad, y qué más una universidad católica, ¿no? Entonces yo considero que algunos temas importantes de los principios de los objetivos del desarrollo pueden ser base de la política de la universidad, ¿no? Por ejemplo, el principio de la sostenibilidad integral, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos la sostenibilidad integral si seguimos estudiando en carreras que son estancas, donde solo te enseñan una visión de lo que de la realidad, cuando deberíamos empezar a trabajar de una forma interdisciplinar, viendo la realidad desde diferentes aristas y complementándonos entre las diferentes disciplinas, biólogos con economistas, ecólogos con economistas, politólogos, filósofos, etcétera. Porque algo que sí ha dicho el Laudato Si es que la solución no es unilateral, no depende de una disciplina y tampoco depende de la investigación que desarrolle una sola disciplina. Depende precisamente de esa investigación integral donde se combine lo ambiental, lo social, lo institucional, lo ecológico, ¿no? Entonces, ese es un gran reto para la educación, porque precisamente todos estos 25 años de desarrollo sostenible, yo creo que una de las grandes barreras que ha impedido que se materialice el desarrollo sostenible es que continuamos en una educación estanca, en compartimentos, donde solo educamos a personas que son economistas, administradores de empresa, filósofos, pero no estamos educando a personas que ven integralmente la problemática del planeta. Y más aún que logren ver problemas globales y puedan bajar a escalas locales, ¿no? Que es lo que te dice el Laudato Si, ¿no? Entonces es un reto mucho mayor, ¿no? Entonces siempre estamos mirando desde el pequeño lugar donde trabajamos o donde nos desarrollamos, pero ahora tenemos una crisis climática que implica que si estamos deforestando en Bolivia, no es que solo vamos a afectar el área de Santa Cruz, de la ampliación de la frontera agrícola, estamos afectando el planeta, contaminando con emisiones de CO2. Y lo mismo pasa lo que se haga en Corea del Norte. No es que es una guerra al otro lado del planeta, estamos afectando el equilibrio del planeta. Entonces, esas implicaciones implican otro tipo de dinámicas de pensamiento, otro tipo de dinámicas éticas que también permita generar nuevos valores. Por ejemplo, algo que no se ha desarrollado en la economía es la valoración económica de la madre tierra, de todo lo que es la biodiversidad, ¿sí? Desde un punto de vista ecológico. ¿Sí? Y es algo que se tiene que también ir desarrollando y trabajando y incentivando desde la universidad. Es una investigación integral, desde el enfoque mismo de la ecología integral, que permite dar respuestas a la problemática, primero local, que también hace a la problemática mundial. Entonces yo creo que ese es un gran reto de la universidad y felicito al rector y a la Universidad Católica que asume este reto. Es muy grande, pero hay que empezar. Gracias. Muchas gracias. Si van a seguir respetando también el tiempo, yo voy a estar de más aquí, me voy a ir a sentar al frente a escuchar. Creo que es importante explicar la importancia de esta idea de la interdisciplina, que muchas veces se la piensa en la academia como el gran desafío. Creo que hoy tenemos aquí en sala estudiantes y docentes que desde el trabajo cotidiano pueden aceptar esa invitación y aceptar ese llamado y no necesariamente esperar a transformar toda la estructura. En eso estamos quienes trabajamos en la academia, pero hay cosas que se pueden hacer desde el aula que pueden derribar esas fronteras disciplinares. Bueno, finalmente voy a ceder la palabra a nuestro último panelista, Vanderlei Ferreira, quien es director ejecutivo de la consultora Rumbol,
sin antes hacerles recuerdo, quienes tengan preguntas van a estar ya pasando asistentes de sala a recoger. Por favor, levantan la mano para que las vayamos sistematizando y después pasemos a dialogar un poco en base a las preguntas que proponen. Vanderlei, te cedo la palabra, 10 minutos. Gracias, muy amable. En primer lugar, muy buenos días con todas y con todas. Agradecer muy especialmente la invitación de la Católica y principalmente felicitarlos al ver el rector nacional aquí y rectores regionales, docentes, o sea, transmite directamente a nosotros que somos de afuera y a los mismos estudiantes y al público general aquí la seriedad con que la Católica ha tomado la encíclica Laudato Si y, bueno, todas las señales que tenemos a nivel global y local. Como decía mi colega y Marianela que expuso, en realidad hablamos de una crisis ética. Si hablamos de una crisis ética, tenemos que cuestionar el paradigma del desarrollo o el macro paradigma del desarrollo en el cual nosotros nos desarrollamos. Hay muchos jóvenes aquí, pero no tampoco pocos jóvenes, que en su vida seguramente no han oído hablar de paradigmas y qué es el paradigma. Es muy importante dentro de la encíclica, bueno, y del contexto global y local, es uno poder cuestionar qué es el paradigma. El paradigma son los supuestos que todos nosotros damos por sentados y que no es así. Estamos aquí en un ambiente académico y justamente la academia lo que hace es cuestionar ese status quo. Nosotros todavía en la academia y bueno, en la sociedad en general seguimos viviendo con ese macro paradigma mecánico, racional, donde nosotros pensamos que todos son máquinas y que tenemos que desarmarlos y entender pedazo por pedazo, mientras que la integralidad, la holística, justamente lo que nos exige como personas es salir de nuestra zona de confort y ver los otros temas en el cual nosotros no estamos formados. Entonces, para la academia es un reto justamente formar nuevos profesionales dentro del enfoque holístico e integral. Además, nos hace desde la academia cuestionar qué queremos formar. ¿Queremos formar buenos ingenieros, buenos profesionales o buenas personas, buenos ciudadanos? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros y me alegra mucho que la Católica está en esto. Y si vemos la crisis ética, viene justamente de ese macro paradigma mecánico racional, donde nosotros pensamos que la naturaleza está a nuestro servicio y no nos vemos como parte integral de ella. No es sencillo, el enfoque sistémico no es fácil, porque el sistema no da un resultado, es un proceso. El sistema es multiescalar, o sea, es desde el local, desde yo hasta el planeta, hasta el sistema solar. Entonces es un reto realmente titánico que nos toca y bien como dijo el rector nacional, es muy difícil mantener el optimismo frente a ese contexto, pero yo creo que uno de los temas fundamentales que se ha perdido mucho es justamente eso, la espiritualidad. O sea, hemos estado muy racionales y ya no estamos pensando con el corazón, ya no sentimos. Entonces, eso es gran parte de lo que nos ha llevado a esa crisis actual, donde el Laudato Si tiene una relevancia mucho mayor porque viene de una persona y de una institución que tiene una autoridad moral que muchas de las instituciones, principalmente político-partidarias, etcétera, etcétera, no las tiene. Entonces, esa gran relevancia que una autoridad mundial se tome el trabajo y nos haga todo un estudio, no solo diagnóstico, sino que proponiendo soluciones es fundamental. Porque ustedes saben, tenemos las conferencias de partes, etcétera, etcétera, donde depende de una decisión política que depende a la vez de una decisión moral y ética. Entonces, el gran reto que nosotros tenemos desde la academia, bueno, y dentro de nuestras casas y cada uno de nosotros, y por eso me alegra que hay muchos jóvenes aquí, es repensar cómo vivimos.
Si no repensamos cómo vivimos, y eso quiere decir cuestionar y cambiar de paradigma, es muy difícil que nosotros como humanidad podamos seguir adelante. La naturaleza seguramente seguirá, pero nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Y eso debido a lo que mi colega dijo, es el modelo de desarrollo. El paradigma de desarrollo actual se basa en un crecimiento lineal de acumulación de capital. Incluso nosotros medimos pobreza por acumulación de capital. Entonces, incluso nuestros indicadores que tenemos a nivel mundial deberían ser repensados. Por otro lado, parte de esta crisis paradigmática viene también mucho con la media. Mientras nosotros queremos un mundo mejor, una sociedad mejor, lo que nos da la media, o sea, la televisión, radio, las noticias que tenemos justamente nos empuja a una otra dirección, hacia el consumismo, hacia el individualismo, cosa que deberíamos tratar de, desde la academia, formando ciudadanos autocríticos, tratar de cambiar ese paradigma. Infelizmente los paradigmas, o en ese caso, como es un macro paradigma, no se cambia de la noche a la mañana. Nosotros ya desde la civilización occidental hemos estado avanzando desde las ciencias, desde las más puras, sabemos desde la física cuántica que en realidad no somos materia, somos energía, cosa que ya la iglesia y nuestras culturas ancestrales ya sabían. Entonces, ese paradigma no solo es el desarrollo de la filosofía y de la ciencia occidental, sino que también recupera la visión tradicional, en nuestro caso en Bolivia principalmente, donde tenemos mucho de donde ampararnos, o sea, de ese conocimiento ancestral, que es integral y es holístico y es sistémico. Ellos nunca pensaban en sí solos, sino que la comunidad, el cielo, las estrellas, sus redes, etcétera, un sistema mucho más neuronal. Y a nosotros los bolivianos, felizmente, y a ustedes jóvenes les digo, tenemos un marco legal y de planificación que ya nos exige esto. Y nosotros como una universidad tenemos que responder, tenemos que tener profesionales que tengan la visión sistémica. No sé si ustedes saben, jóvenes, pero tenemos una ley de la madre tierra. Somos uno de los pocos países, junto con el Ecuador, que reconocemos a la naturaleza como sujeto de derecho, no es un objeto, que es un avance no solo legal, sino que conceptual y filosófico. Nuestro sistema de planificación, ya sea el local, municipal, departamental, nacional, tiene que migrar hacia una unidad que se llama un sistema de vida. Enfoque integral, holístico, sistémico. Obviamente no es fácil, pero tenemos una gran ventaja comparativa a nivel mundial, que es que tenemos un marco legal y un marco de planificación que nos exige. Nosotros desde la académica, que es donde estamos ahora, y desde cada uno de los sitios que nos ocupe tomar, sea dentro o fuera de la academia, tenemos que estar conscientes de eso para garantizar nuestra propia vida sobre el planeta y principalmente nuestra obligación hacia las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya cerrando la participación de los panelistas, por favor voy a pedir que vayan recogiendo las preguntas que nos están realizando, si alguien más tiene. Y voy a invitar a Marianela Curi, por favor, que nos acompañe en el panel para poder reflexionar sobre las preguntas que se van haciendo. Bueno, también comentarles que todo este evento está siendo transmitido vía streaming por el Servicio de Educación y Capacitación para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Así nos pueden seguir de nuestras diferentes regionales, pero también si ustedes quieren consultar las exposiciones después con calma, va a estar disponible en la red. Por favor, me pasan las preguntas.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo como 6 preguntas. ¿Les parece? Aquí nos pondremos un poco de acuerdo en el panel. Las presento las preguntas y después cedo la palabra a cada uno para que haga comentarios. Y si tienen preguntas entre ustedes, también podemos abrir ese espacio de diálogo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Ok, nos preguntan entonces. Sí, pero todas son preguntas abiertas. ¿La casa común es tan común? Hay muchos desplazados, hay muchos descartables. ¿Se puede alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible sin superar la equidad? Un poco esta gira en torno a toda la gente que va quedando en las periferias, probablemente, que también el Papa hace reflexiones al respecto. ¿Qué piensan sobre el TIBNIS? Sobre qué solución se puede dar a la desforestación en el TIBNIS. Era lógico que un evento sobre desarrollo sostenible iba a salir este tema para que cada uno pueda poner un poco de reflexión sobre el tema. ¿Cómo crear una conciencia en el ser humano para un cambio de actitud, un aporte real y positivo? Esta es puntualmente para Víctor Romero. Usted habla de desarrollo como derecho humano, pero el tipo de desarrollo que hay hoy es contrario a la evolución. ¿Qué tipo de desarrollo se refiere? ¿Cómo recuperar la Cochabamba Ciudad Jardín, un municipio quemado, sucio, con alta contaminación por dióxido de carbono? Un poco así aterrizar en lo que podríamos presentar como soluciones o reflexiones hacia Cochabamba. Para Mónica Castro, desde su punto de vista, ¿cómo tomar conciencia de la educación integral con un gobierno que actúa en contra de ese tipo de educación? Esas son las preguntas que nos van haciendo, nos ha hecho el público. Sí, esas serían. Las otras ya van redundando en los mismos temas. Entonces, hacemos la misma ronda, como hemos ido hablando, hacemos comentarios, empezando en el extremo derecho y vamos a terminar con Marianela para que también hagas como el cierre. Mucha información. Ya voy repitiendo si quieren una por una y vamos haciendo el comentario. La casa común, pensada desde esta lógica, sí es tan común, habiendo tantos desplazados, tanta gente llamada hoy en día descartable, que se puede alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible sin superar la inequidad. Bueno, yo siento que tanto los ODS y desde los mismos objetivos del milenio que recientemente terminaron, hasta la misma Laudato, hay un énfasis justamente en los más pobres, en las poblaciones más vulnerables. Desde la perspectiva del agua y el saneamiento, por ejemplo, existe la Declaración de los Derechos, del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, que plantea principios. Y en estos principios que todos los países están tratando de cumplir, están precisamente orientados hacia las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, el principio de accesibilidad, es decir, procurar que toda la población tenga un acceso equitativo al agua y al saneamiento. La asequibilidad, que sea en condiciones económicas adecuadas a su economía, y plantea inclusive un porcentaje que no debería sobrepasar, es decir, el costo de los servicios tanto de agua y saneamiento, por ejemplo, no debería sobrepasar un porcentaje del ingreso familiar dentro de la población. Estoy aterrizando en estos temas. También habla de la equidad y también el respeto a los usos culturales. Creo que, bueno, estos son algunos de los principios, pero creo que todos estos intentos y acuerdos internacionales están abordando con seriedad y cada vez con mayor seriedad el tema de las poblaciones vulnerables y los más pobres. No quiero decir que hayamos logrado, todavía la pobreza es un gran problema y es un problema en crecimiento, pero ya no es un problema olvidado.
creo que está en la agenda internacional, y la integralidad, la visión de romper paradigmas de desarrollo como planteaban, está apuntando precisamente a eso. Muchas gracias. Víctor, te repetiré la pregunta que era dirigida a tu persona en el sentido de cómo entender el desarrollo entendido como un derecho humano en la lógica que la planteabas. ¿Cuál sería este tipo de desarrollo? Sí, yo creo que el espíritu del pensamiento social de la Iglesia en torno a esto, y como decía, un reconocimiento muy anterior, 15 años antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas proclame, ¿no?, estos términos, posiblemente han recogido del pensamiento de la Iglesia, es eso, el reconocimiento. El desarrollo no es exclusividad de algunos. O sea, en el planeta no debería haber países desarrollados y subdesarrollados, un norte rico y un sur pobre, ¿no? Es la llamada de atención de la voz de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, a que este tema tan humano como es el desarrollo, que responde a esa inquietud básica, fundamental de todo ser humano, a crecer, a alcanzar metas, por supuesto en el plano material, que es básico, pero también en el plano espiritual, ¿no? Sea reconocido como todo un derecho, o sea, que ninguna potencia extranjera o grupo social, etcétera, atente contra quienes quieren superar situaciones de pobreza, de miseria, ¿no es cierto? Entonces, esto es significativo, esta es una voz profética sin duda de la Iglesia, ¿no? Que llama a eso, a ese reconocimiento, y por supuesto hay que trabajar en eso, ¿no? Y hay que además apropiarse de esta idea de que el desarrollo es un derecho de todos nosotros, de todos los pueblos, y como tal la tenemos que defender. No permitir que haya sectores u otros estamentos, etcétera, que nos coarten de ese derecho, ¿no? Gracias. Listo, muchas gracias. Voy a pasarle la pregunta a Mónica. Desde tu punto de vista, ¿cómo hacer conciencia en la educación integral? En realidad, ¿cómo construir esta educación integral? ¿Cómo construirla desde el aula? ¿Cómo construirla desde el rol docente, desde el rol estudiante? Tanto para nuestra universidad cuanto para todo el sistema de educación boliviano. Okay. Bueno, yo creo que no tenemos que inventar la pólvora, ¿no? O sea, hay universidades en Europa, cerca a nosotros Colombia, que hay un compañero de Colombia que mañana va a presentar su ponencia sobre cómo ellos están viendo esto, ¿no? De cómo integrar todas las disciplinas en la investigación, en el desarrollo curricular, en la malla curricular, en la pedagogía, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que un poco rescatar todo eso, pero yo creo que en nuestro país es bien interesante desarrollar esto desde la perspectiva local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, planteaba ahí una pregunta, ¿qué hacer con el TIBNIS, ¿no? El TIBNIS no es una solución unilateral, no es una solución de que hagamos una carretera porque necesitamos conectar el país. Es una solución que implica ver cuál es el potencial ecológico que tiene esa región para todos los bolivianos, ¿sí? Y si ese potencial ecológico realmente amerita hacer una carretera en detrimento de ese potencial, ¿y cuánto vamos a perder en un futuro inmediato? ¿Sí? O sea, implica una visión ecológica, una visión social. Hay pueblos indígenas que habitan en esa zona, hay comunidades cocaleras que también habitan y quieren esas tierras de los pueblos indígenas, hay problemas políticos, etcétera. Entonces, no es solo una visión de que construyamos una carretera porque queremos integrar el país con carreteras, es ver cuáles son toda esa problemática que enfrenta la construcción de un proyecto de infraestructura como es una carretera, y si esa problemática realmente vamos a poder solucionar como país.
¿sí? Y si realmente esa carretera va a dar los réditos que se piensa, o estamos hipotecando, como se dice, las joyas de la abuela. Porque al perder bosque estamos perdiendo capacidad de lluvia, capacidad de ciclo hídrico, etcétera, no para la región del Tigris, para Cochabamba, por ejemplo, que es tan dependiente del tema de agua. Entonces, es analizar desde todas esas visiones un proyecto, y eso implica un poco, eso es lo que se quería hacer con la evaluación de impacto ambiental, pero lamentablemente otra vez ha caído la evaluación de impacto ambiental en esas visiones sesgadas de lo que es biodiversidad, lo que es temas bióticos, abióticos, y finalmente ni siquiera se hace evaluaciones de costo-beneficio de estos proyectos reales para el país, ¿no? Entonces, es eso el tema de la integralidad. Por ejemplo, en el tema de la universidad yo creo que algo fundamental es empezar a construir con los docentes una currícula integral. O sea, que cada docente no haga cuál va a ser el contenido de su materia, sino que se maneje bajo una óptica integral, donde estén todas las disciplinas. Por ejemplo, sería interesante que los de economía vieran el tema de temas de biología, temas de ecología, etcétera, y viceversa los de ingeniería ambiental, biología, ecología vieran temas de economía, para entender cuáles son estas dinámicas, ¿sí? Porque de lo contrario jamás se va a lograr trabajar bajo un enfoque interdisciplinar, ¿sí? Y principalmente yo creo que un aspecto que toca la universidad es la investigación. Si empezamos a trabajar en una investigación integral, donde vayan bastante las diferentes disciplinas que hay en la universidad a trabajar en un problema, por ejemplo, podría ser una solución al TIBNIS, donde trabaje la Facultad de Ingeniería, la de Economía, la de Biología, la de Ingeniería Ambiental, etcétera, y se logre una solución integral, es ahí donde podemos dar una respuesta al país, ¿sí? Entonces yo creo que con pequeñas cosas se puede lograr grandes resultados. Muchas gracias. La pregunta, Vanderlei, voy a sintetizar unas que han ido dando vueltas en relación a temas que has tocado en tu exposición, en relación a esta dimensión de la ciudadanía, el marco legal y el marco normativo, donde planteabas como un tema interesante la naturaleza como sujeto de derecho. La pregunta puntualmente es si de verdad se puede considerar a la naturaleza como sujeto de derecho y o se debería buscar otro tipo de denominación a estos derechos y no ir por ese lado, y qué hacer frente a estas leyes, estos marcos normativos que no se cumplen, o los mismos gobiernos los evaden y transforman hacia proyectos extractivos, hasta megaproyectos hidroeléctricos, megaproyectos que no necesariamente van respetando estos derechos, digamos, de la madre tierra. Bueno, desde el punto de vista de derechos, yo creo que sí es un avance, aunque tenemos que ser sinceros de quien otorga el derecho a la naturaleza es nosotros, igual viene desde una visión antrópica. Lo ideal dentro del enfoque sistémico era que eso sea natural, que no tengamos que hacer un marco legal para eso. Continuando, resulta que nuestros instrumentos de planificación a nivel local, departamental, los que se llaman ahora los planes territoriales de desarrollo integral, entonces ustedes ven, ya tenemos el desarrollo integral ahí, nos exige, bueno, en realidad exige a los técnicos municipales que sus nuevas planificaciones estén en ese enfoque, pero resulta que todos los técnicos municipales están todavía educados y formados dentro del enfoque mecánico racional, entonces ahí tenemos un choque. O sea, ¿cómo pasar eso? Entonces no es con una varita mágica, sino que tenemos que tener un proceso de formación, interiorización. Ahora ya nos pasó esa fase, nuestro reto ahora es formar profesionales. Y desde la academia, con la investigación, o sea, agarrar esos documentos que tenemos de guías, de planes de desarrollo, desmenuzarlos y ver dónde están las fallas y qué podemos mejorar como sociedad y como academia hacia el futuro. Obviamente hay una contradicción, siempre, bueno, nosotros los seres humanos somos contradictorios, creo, por naturaleza, entonces, obviamente que tenemos un marco legal y programático hermoso, pues, de mucha avanzada, y hay una gran
un gran desfase con la aplicación. Yo creo que eso es obvio y todos lo sabemos, y ese es nuestro reto, como personas, cada uno de nosotros, como colectivos, como universidad, ese es nuestro gran reto, o sea, que no exista ya tanta esa distancia entre lo que pensamos como bolivianos, como humanidad en sí, llamando también a Laudato Si, y lo que hacemos en la práctica. Entonces, ese nuestro transitar es una tarea de todos. Entonces, yo creo que, como ven ustedes, tenemos un buen marco, o sea, lo que me deja con muchas ganas de seguir aprendiendo, seguir formando gente para que esa posibilidad que tengamos de aquí a 4 o 5 años, cuando tengamos que nuevamente hacer esa planificación a nivel del Estado nuestro, podamos ya tener adelantado desde la academia las herramientas y la visión que necesitamos para alcanzar como país, el país que queremos. Bueno, en ese caso, la humanidad que queremos. No, muchas gracias. Y ya para el cierre, porque estamos con todo el tiempo sobregirado, voy a hacer 2 preguntas a Marianela Curi en relación a estos temas. Me imagino que esta pregunta tiene mucho que ver con lo que has planteado en la exposición sobre los temas de interculturalidad y cómo se definen los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo vinculados al tema de pobreza. Entonces, la pregunta puntualmente, desde el enfoque holístico y ético de la encíclica, ¿haría falta debatir, analizar y reflexionar sobre las visiones de desarrollo dentro los mismos objetivos de desarrollo sostenible, puntualmente en el tema de pobreza? Y la segunda pregunta, que está vinculada al tema de interculturalidad, ¿cómo se vincula la interculturalidad con el proyecto civilizatorio desde los pueblos indígenas del vivir bien? A ver, han dicho varias cosas bien interesantes también, pero voy a remitirme a la pregunta y después voy a hacer un par de comentarios que me parece importante también resaltar. En cuanto a la definición de los objetivos y la discusión de la pobreza en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hay varias definiciones de pobreza y hay varias pobrezas, si se puede llamar así. O sea, ya no es el indicador de pobreza tradicional por ingresos, ¿no es cierto? Hay una serie de otros elementos también en el Ecuador, y creo que Naciones Unidas también ha hecho un ejercicio de construir un indicador multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, hay que relativizar un poco la discusión sobre pobreza, porque no tiene que ver solamente con ingresos, tiene que ver con una serie de otras condiciones que hacen precisamente a esta integralidad. Y claro, el tema de la pobreza es un tema, y se preguntaba en la primera pregunta que planteaste, estaba el tema de la inequidad. O sea, ¿cómo hablamos de una casa común si tenemos excluidos, si tenemos gente marginal, si tenemos gente que no participa? Y precisamente por eso es que hice yo énfasis en mi presentación en el tema de la aplicación de los principios. El principio de la equidad es uno de los principios inherentes a la sostenibilidad, y esos principios que mencioné se tienen que aplicar integralmente, todos. Entonces nos sirven también como una suerte de indicadores para poder ver si eso se cumple, no se cumple, y cómo estamos avanzando con ese tema. Y eso puede aportar también el tema de los principios a todo el tema de construcción de indicadores para la medición de los objetivos de desarrollo sostenible. Con relación al tema de la interculturalidad, la interculturalidad entendida como este diálogo de saberes, y ustedes están hablando mucho en el marco de la academia sobre la interdisciplinariedad, sobre el diálogo entre diferentes disciplinas, pero también está el tema de incluir otros saberes que no vienen de la academia y que no son inherentes a la ciencia o a la investigación científica. Son los saberes de las culturas ancestrales, son los saberes de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Saberes que son muy importantes, pero que definitivamente
definitivamente tienen que estar integrados también en la construcción de nuevos contenidos y de nuevas currículas al interior de los centros académicos. Entonces creo que hay ahí un diálogo también importante con otros ámbitos de el conocimiento que no necesariamente están en las aulas universitarias y que la academia tiene que salir un poco a discutir y a dialogar con estos otros saberes. Quiero hacer simplemente una referencia a este tema de que yo planteé la pregunta sobre el tema de la madre tierra y las normas, porque creo que definitivamente uno de los retos éticos más importantes que tenemos todos, no solamente los gobernantes, todos nosotros, es precisamente cortar la brecha entre el discurso y la práctica. Vemos en el caso concreto de Bolivia y Ecuador, que son los casos que mejor conozco, ¿no es cierto?, unas constituciones de lujo, normas de lujo, pero prácticas muy lamentables. O sea, donde la brecha entre lo que dice la norma y lo que realmente se practica es muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir esas contradicciones que al final muestran nuestras propias contradicciones? Y es un tema ético también. O sea, si yo voy a plantear una norma como Estado, ¿no es cierto?, que no voy a cumplir, entonces no plantearé la norma, porque tengo que dar el ejemplo a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen también que poder interpelarme como Estado si es que no estoy cumpliendo eso. Entonces, definitivamente hay un tema muy grueso ahí entre los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra y las prácticas concretas que se practican. Y el caso del TIPNIS es un caso emblemático para ese tema. Si me permites complementar con lo de interculturalidad, que es un tema que tenemos que tener muy claro, porque la interculturalidad está enmarcada en la cosmovisión de cada pueblo. Entonces, si nosotros tenemos una situación donde tenemos áreas de colonización de poblaciones andinas, donde el medio biofísico, o biogeográfico y bioclimático es completamente diferente que un medio de tierras bajas, donde las culturas andinas tienen una fuerte tradición de organización, incluso de conflictos. Conocemos el tinco, lo que es agarrar el toro por las astas, frente a las etnias de tierras bajas, donde el conflicto es evitado, donde, por ejemplo, en los chimanes incluso uno no puede tener ni mal genio. Si uno está malhumorado, tiene que entrar al monte y salir cuando está con buen humor. Entonces, cuando tenemos ese choque entre culturas, entonces vemos, por ejemplo, una cultura andina que quiere plasmar su cosmovisión, que es completamente legítimo, hacia un medio amazónico, por ejemplo. Entonces ahí tenemos nosotros que tener muy claro esa interculturalidad. Una cosmovisión andina de producción agrícola con estacionalidad climática a un medio que es completamente, que llueve todos los días, donde la agricultura no es la principal fuente de ingresos, y donde por su cultura organizativa tiende a prevalecer sobre las otras culturas de tierras bajas que evitan esa conflictividad. Y tal vez para cerrar el tema del TIPNIS, el problema no es la carretera, el problema es el modelo. Si estuviéramos en Suiza, la carretera se construye, no se mueve ningún palo más, todo el ciclo hidrológico estaría completo y todo eso. Entonces el problema del TIPNIS no es la carretera, es el modelo de desarrollo que conlleva eso. Bueno, muchas gracias. Ya para cerrar, teníamos prevista una lectura de unas conclusiones, las vamos a dejar por temas de tiempo para el inicio de la jornada de la tarde. Solamente irnos con, creo, 3 principios que pueden marcar el trabajo de estos diálogos. El primero, que estamos frente a reflexiones que tienen una larga data. Las reflexiones sobre desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo, la Agenda 2030 y demás, son preocupaciones que se vienen dando y se vienen reflexionando hace mucho tiempo. La encíclica sale producto de también un proceso de reflexión largo de la doctrina social de la Iglesia, que va permanentemente preocupándose por el caminar y la construcción de nuestra sociedad más allá del individuo, y nos propone la construcción de comunidad.
y el relacionamiento con nuestra naturaleza. La necesidad de romper paradigmas y crear nuevos puntos de vista y crear, veremos si esto lo suelto para ir reflexionando, la necesidad de crear también nuevos lenguajes para repensarnos desde el encuentro de estos diálogos y el ejercicio permanente de la construcción de escenarios de encuentro y diálogo. Bueno, con esto habríamos concluido la parte académica de esta primera jornada o este primer diálogo que hemos tenido el día de hoy. Agradecer a los panelistas, agradecer a nuestra expositora, a nuestras autoridades y a todos los presentes. Agradecemos a los panelistas, como ya dijo Magíster Camilo Kunstek, y a la licenciada Marianela por su aporte. Agradecerles también a ustedes por su participación a través de las preguntas. Invitarlos a participar de la segunda jornada que se va a realizar a las 3:30 de esta tarde. Ahora vamos a entrar en un intermedio. En la segunda jornada se va a abordar el tema el rol de las universidades en las respuestas innovadoras y soluciones sostenibles para el desarrollo local en América Latina. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.